Por favor, busquen conmigo en sus Biblias en el libro de los Hechos. Hechos, capítulo 1, versículos del 12 al... En el boletín que nosotros hacemos cada domingo está nada más hasta el 14, porque ciertamente hasta ahí nosotros vamos a tratar de cubrir un poquito más adelante. La sección que corresponde que veamos en esta tarde tiene que ver con el reemplazo de una pieza que parecía oveja, pero que al final era una cabra. Esta pieza, dice Pedro cuando se levanta en medio de ellos, que tuvo parte en este ministerio. O sea, el hombre estaba ahí. Pero antes de eso, se trata en los versículos 12, 13, 14, 15 y por ahí el 16, de que mientras eso se va a llevar a cabo, cómo va a suceder lo de Matías, cómo es que Matías va a ser incluido en el grupo de los 12, hay algo que no podemos perder de vista y ahí hay un aspecto muy importante. Ellos perseveraban unánimes en oración, ellos fueron obedientes, así que hermanos, yo les pido de favor que se pongan sobre sus rodillas y que leamos, vamos a leer del 12 al 26 solamente para que tengamos como base lo que nosotros vamos a estar hablando. Dice así la palabra del Señor, Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, dice así: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor,
que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos ha sido escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes. Y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, que moras, que gobiernas por sobre todas las cosas, y como lo vamos a estar viendo en esta tarde, tu obra, Señor, moviendo la voluntad de miles y de millones de hombres, sean creyentes o no creyentes, para lograr el propósito tuyo, que es hacer tu voluntad. Te pedimos que nos ayudes, que nos habilites y que nos des la capacidad, Señor, no solamente el que habla, sino también el que escuche, para que juntos todos podamos meditar en estas verdades y podamos crecer en el conocimiento de tu palabra, y que ese conocimiento que se da por sentado, que llega a mi mente, que pueda ser transformado mi corazón, que no solo afecte mi mente, sino también mi corazón, para que, Señor, yo pueda ser un instrumento tuyo digno, y que, Señor, me ayudes a considerarme si estoy o no en la fe. En la petición, Señor, para cada uno de los que profesan tu nombre. Dale quietud a nuestros niños. Sé con ellos. Dale también cordura, Señor, a nuestros jóvenes. Sé con ellos. Y sé, Señor, con cada hermano, hermana adulta, adultos. Y que juntos todos, Señor, podamos experimentar esa experiencia divina de tu visitación, para adornar, Señor, lo que nuestra boca dice, adornarlo con lo que mi vida exhibe. Yo te lo suplico, Señor, al venir a un tema como este. Señor, tú conoces que hay debilidad, hay un nervio, Señor, tú lo conoces, yo no puedo ocultarlo. Porque la labor, Señor, no es hablar, Señor, de mí ni de nadie acá, sino de tu palabra. Y yo no quiero presentarme delante de ti, Señor, y siendo juzgado por mentiroso. Quiero ser hallado fiel. Si hay algo, Señor, que mi mente y mi pecado me quiere guiar, Señor, que sea tu Espíritu ayudándome. En Cristo oramos. Amén. ¿Se recuerdan? El domingo pasado estuvimos abarcando hasta al versículo 11. La iglesia naciente. Y hemos visto cómo Jesús ha dado a los suyos, a los que le pertenecen, todo el equipo apropiado. Si usted tiene un empleado, 2, 3 empleados, usted no lo va a mandar a hacer una labor, un trabajo sin la herramienta, no lo va a mandar
sin esas cosas, porque de otro modo no sería efectivo. Entonces Jesús nos ha dado a nosotros, le ha dado a su iglesia todo el equipo apropiado, y vimos que Él les dio el mensaje apropiado. Ya esto solamente lo voy a mencionar para que nosotros hagamos memoria de todas estas cosas. Vimos que Él les dio el mensaje apropiado, vimos que Él les dio la manifestación apropiada, les dio el poder apropiado, después les dio el misterio apropiado. Luego Él también les dio la misión apropiada y por último les dio el motivo apropiado. A ese Cristo que ustedes ven que sube, ese mismo Cristo lo van a venir. No se entristezcan. El motivo apropiado. Entonces eso resume lo que vimos o hemos visto en términos de la preparación de ellos para el trabajo que tenían que cumplir. Ahí está el equipo, ahí está la herramienta, ahí está todo lo que necesitaban hasta ese momento. Pero cuando nos acercamos a los versículos 11 en adelante, hay algo como que queda en el aire, como que queda pendiente. Ellos han sufrido una pérdida de alguien que estuvo entre ellos, una pérdida en donde hay un hombre que ya no está ahí con ellos. Entonces pareciera ser que todo el argumento de esta sección gira alrededor de eso, y ustedes ya lo leímos juntos, ya lo leyeron. Hay algo que queda y son los hombres apropiados. Los hombres apropiados. Cuando nosotros escuchamos el término de alguien que dice, yo estoy estudiando para pastor, ahí ya nosotros ya descubrimos algo que no anda bien. Nosotros estudiamos y queremos conocer del Señor porque queremos amarle, queremos servirle bien, pero en realidad quien llama, quien al final decide quién le sirve y cómo le sirve, es el Señor a través de su Espíritu, estableciendo a hombres para el ministerio. Entonces hay algo que queda y son los hombres apropiados. Además de todos esos otros ingredientes, el Señor Jesucristo quiere asegurarse de que los hombres apropiados estuvieran involucrados en cumplir con ese trabajo y que le cumplieran bien. Esa es la porción entonces del 11 al 26 y básicamente vemos a Jesús reemplazando a Judas con el hombre apropiado para que pueda unirse a los 11 para cumplir esa tarea. Habían 11 nada más. Ante el descalabro que sufrió este hombre. Y eso, hermanos, es algo maravilloso. No lo que el hombre hizo, sino lo maravilloso es reconocer cómo Dios opera y cumple su voluntad a través de hombres. Dios no se queda alejado de manera sobrenatural cumpliendo su voluntad fuera de hombres, sino que más bien opera a través de hombres. Él lo hace así, opera a través de hombres. Y eso es verdad incluso en la operación de Dios en su providencia. Por ejemplo, cuando Dios opera en su providencia, es Dios cumpliendo su voluntad, pero sus planes pueden desarrollarse a través de miles o de millones de voluntades humanas. Eso es una realidad. Algunas de estas voluntades humanas las vemos cediendo a Él. Algo otras las vemos rebeldes. Algo otras voluntades de ellos son muy inteligentes. Algunos de ellos carecen de sabiduría. Hasta cierto punto pudiéramos decir, algunos de ellos se muestran ignorantes, pero todos ellos mezclados para
cumplir la voluntad de Dios y Dios opera entonces a través de hombres. No importa, de hecho nosotros estamos viendo acá y el texto que estamos viendo es que Dios operó y al final esto es glorioso. Porque al final nosotros vamos a ver cómo es que un hombre que anduvo ahí entre ellos, al final Dios usó eso para un plan piadoso, para un plan salvador. Y al final, más adelante, lo vamos a ver. Yo ya quisiera llegar ahí, pero todavía no llegamos. Por ejemplo, Dios usó a un hombre llamado Moisés, sacando al pueblo de la esclavitud de Egipto. Dios usó a los hermanos de José. ¿Se recuerdan esta muy conocida historia? El hombre vendido, se da ahí por muerto y todos ustedes ya saben lo demás. Al final Dios utilizó la voluntad de estos hermanos de él. ¿Para qué? Y todo lo hizo ¿para qué? Dice al final, para bien. Dios implementa a hombres para que cumplan con la responsabilidad de cumplir su voluntad. Y este momento que se está llevando a cabo en el nacimiento, en el surgimiento de Hechos, es una hora de crisis en la historia redentora. Dios está a punto de establecer su iglesia. Dios quiere asegurarse que los hombres apropiados estén en el lugar apropiado para cumplir con la tarea que Él les ha designado. Ahora bien, como ya dije, las filas de los discípulos habían sufrido una pérdida. Y esa pérdida había sido este hombre, Judas Iscariote. Y aquí aplica aquel texto en donde dice, estuvo entre ellos, pero no era uno de ellos. Porque con anterioridad nosotros hemos sido testigos de hermanos tal vez con no mala intención, en donde alguien por buscar una iglesia más saludable, la iglesia la deja a cierto hermano o cierta familia. Entonces después los comentarios que se escuchan en algunas congregaciones es, bueno, si ya no está con nosotros, pues ya no era de nosotros. No, la realidad no es así. No es así. Este hombre aquí aplica el texto. Estuvo entre nosotros, pero no era uno de nosotros. Entonces en este pasaje tenemos la elección de Matías para reemplazar a Judas. Y Dios a través de Cristo, llevando a cabo la selección, por ejemplo, en Juan 15, 16, Él les dice cuando Él está escogiéndolos, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Es Él eligiendo. En otras palabras, Jesús fue quien los escogió. Jesús fue quien les eligió. Jesús fue quien soberanamente decidió quién iba a seguirle para el ministerio a quien Él estaba llamando. Ahora, ¿se recuerdan del apóstol Pablo? Aunque en una época diferente, con un tipo de patrón diferente, un contexto ciertamente diferente, fue seleccionado por Jesucristo mismo al ser detenido cuando él iba camino a Damasco. Y Jesús le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Que no mirás que es difícil que estés luchando contra mí? Y ahí estuvo él una confrontación con Jesucristo y conoció a Jesucristo y más adelante vemos que se le devuelve la vista, está 3 años en Arabia y tuvo un encuentro personal con Jesucristo, salió y verdaderamente este fue un apóstol. En Lucas 6:13 dice, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12, a los cuales también llamó apóstoles. Una vez más, yo lo que quiero dar por sentado es que es Él quien elige, es Él quien escoge. Fue Él quien escogió a los 12, no fue
ahí al mar de Galilea y le fue preguntando a cada uno, ¿cuántos de ustedes quieren seguirme? ¿Algunos voluntarios que quieran ser mis discípulos? No, él fue hombre por hombre y nombre por nombre escogiendo a los que él quería. ¿Cuántos de ustedes quieren seguirme? No. Yo voy a tomarte, dice él, yo voy a tomarte a ti, voy a tomarte a ti, voy a tomarte a ti. Dejen sus redes, síganme. Y es entonces Él quien escoge. Entonces Pedro dice, Él se nos apareció a nosotros, elegidos para que fuéramos sus apóstoles, sus predicadores. Jesús designó a los 12. Jesús más adelante designó a 70, ¿se recuerdan? Para ir a predicar. Después, cuando Él habló de tener obreros, en el futuro la Biblia dice, rogad pues al Señor de la mies, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros, porque a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Entonces, rogar al Dios de la mies. Es Él quien escoge. Es su mies. Son sus obreros. Y como podemos ver, el servicio cristiano no es cuestión de reclutamiento. Es cuestión de designación divina. Pensar un poquito en eso. No es cuestión de reclutamiento, no es cuestión de quién quiere ser pastor, por ejemplo, quién quiere ser diácono. Es cuestión de una designación divina que se manifiesta a través de frutos. Muchos a veces han corrido del ministerio siendo llamados. Muchos no buscan el ministerio siendo llamados. Y muchos están ya en el ministerio que aún todavía quieren correr, pero tienen el llamado. En el caso particular, ya que estamos hablando de esto, el hecho de estar tras un púlpito no ha sido algo con lo cual uno sueña en lo personal, nunca. Es Dios. Cuando digo eso, yo sé que ya alguien pudiera estar escuchando y dice, bueno, si nunca lo deseaste, entonces estás en contra de las Escrituras. Pero lo cierto que no es eso. Entonces Pedro dice ahí, Él se nos apareció a nosotros que somos elegidos y todas estas cosas. Entonces Él designa a los suyos. Ustedes se recordarán en el capítulo 4, versículo 11 de Efesios, eso es prácticamente lo que nosotros estamos hablando. Y Él mismo dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, son designados por Él. Entonces, Dios es el que escoge a aquellos que van a ser guiados por Él. Ahora, en este pasaje eso es exactamente lo que tenemos. El Señor está escogiendo. Y yo creo que sería un craso error creer, por lo menos por un momento, que el Señor permitiría que su iglesia fuera fundada de manera fortuita, de una manera como por a ver qué sale. A ver cómo sucede esto, a ver qué hacen estos ahora. No, fuera un craso error pensar eso. No pudiéramos imaginarnos que el Señor les diera toda la información apropiada, todos los elementos apropiados, con todas las cosas apropiadas hasta el versículo 11, y después dejara que ellos echaran todo a perder al escoger a un hombre inapropiado de nuevo. No creeríamos eso nosotros, no lo vemos acá. Entonces, si es verdad que en lugar de Judas fue profetizado en el Antiguo Testamento, ustedes se recordarán, para que fuera
otro tomando su lugar. Entonces debe de ser legítimo. Si en el Antiguo Testamento nosotros lo tenemos, en el Salmo 109:8 dice: sean sus días pocos, tome otro su oficio. Salmo 69:25, sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Algunos dicen que este lugar en donde sucedió esto de Judas es un cementerio. Eso es lo que es. No, es algo desolado. Eso es lo que pude encontrar de eso. Y creemos que lo que sucede acá en la elección de Matías es del Señor. Y deberíamos de creer que Pedro es inspirado por el Espíritu Santo conforme habla y conforme guía a aquellos que están en aquella junta pequeña. Están 120 hombres reunidos ahí en un aposento alto. ¿Qué era un aposento alto? Bueno, no, era un lugar en donde por lo general la gente se reunía para orar, se reunía para la lectura de la oración. De hecho, tenía que ser un lugar grande. Según los historiadores, estos aposentos eran poseídos o los dueños tenían que ser gente pudiente que tenían sus casas grandes. El aposento siempre, de hecho, tenía que estar en alto, en un lugar alto. Algo otros dicen de que también el aposento era usado como una que los cadáveres o los muertos eran llevados ahí para hacer algunas cosas, pues, como velarlos o algo parecido. Pero en este caso ellos están subiendo ahí, Pedro está en medio de ellos y se levanta. Inspirado por el Espíritu Santo, conforme habla y conforme guía a aquellos que están en esta pequeña reunión, en esta pequeña junta, en este pequeño meeting, como dijeran acá, al escoger al que va a ser el reemplazo de Judas. Entonces, en un caso del Señor escogiendo a su siervo, ahora podemos hacer una gran aplicación a esto. Y sería correcto decir en este punto que el Señor escoge a quien quiere para su obra, para su ministerio. Y aquí está el acto final. La selección de este hombre termina y en el capítulo 2 comienza la nueva era de la iglesia, el establecimiento de la iglesia en Hechos 2. El comienzo de la iglesia conforme al Espíritu Santo viene y la nueva dispensación nace. Ahí está esta transición. Ahora, a medida que vamos a ir viendo el texto, podemos por lo menos ver 3 partes. Y estas 3 partes no que van a estar necesariamente conectadas de una manera estratégica, pero son eslabones los cuales podemos colocar en nuestros pensamientos y empezar de alguna manera a ver un poquito más amplio el panorama de lo que nosotros tenemos frente a nosotros en el texto. Y la primera característica que sobresale podría ser la sumisión de los apóstoles. La sumisión de los apóstoles. En primer lugar está la sumisión y ahí es donde yo creo que no vamos a alcanzar a cubrir muchos versículos, pero algo que yo sí quisiera que quedara grabado en nuestros corazones es que Dios va a llevar a cabo su obra en base a nuestra sujeción y en base a nuestra sumisión. ¿Qué hicieron ellos? Ustedes se recuerdan la semana pasada que estuvimos hablando. Él les dice, ¿saben qué? No se vayan a otro lado, quédense en Jerusalén. ¿Y qué hicieron ellos entonces? Se quedaron en Jerusalén.
Versículos 12 al 15, Jesús les había dicho que tenían que quedarse en Jerusalén hasta que el Espíritu Santo llegara. El mismo Lucas en su Evangelio, en el capítulo 24, versículo 49, el mismo autor humano dice en Lucas capítulo 24, versículo 49, escribiéndole siempre a este hombre. ¿Se recuerdan cómo se llama el hombre? Teófilo. Dice en el versículo 49, Lucas 24, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, Jesucristo hablando, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Miren qué cosa. No se vayan, quédense ahí. En Hechos capítulo 1, versículo 4, Él les dijo, no vayan a ningún otro lugar, quédense en Jerusalén, esperen la promesa del Padre, la cual fue el bautismo del Espíritu Santo. En el versículo 5 y en el versículo 8, al principio dice, y cuando Él llegue, ustedes tendrán el poder de cumplir con la tarea. Él les dio todo el equipo, pero no les había dado el poder. Llegando al 8, Él les da el poder y les dice, quédense hasta ahora y hasta la hora que llegue. Y era muy importante que ellos esperaran, porque el Espíritu Santo no podía venir hasta que Jesús regresara al cielo. Y ahí está todo todo va como encajando una cosa con la otra. Porque en Juan 16:7 Él les dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, entonces os lo enviaré. O sea que si el Señor todavía se hubiera quedado con ellos, esta promesa todavía estuviera pausada. No puede venir sin el Señor sentarse en su trono a la diestra del Padre. Entonces Jesús tenía que regresar al cielo, tenía que preparar lo que tenía que preparar. ¿Y qué es lo que está haciendo ahora? Está intercediendo por nosotros. Él dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, porque los discípulos le habían dicho, queremos ir donde tú vas. Y Él dice, no, momento, no pueden. Él tenía que enviar a su Espíritu. Entonces hubo un periodo de tiempo en el que ellos tenían que esperar para la llegada de su Espíritu, porque ellos no podían salir para ser testigos al mundo, no podían salir para cumplir la tarea, a menos que tuvieran el poder para hacerla, y ese poder lo estaban esperando. El Espíritu era ese poder. Entonces, tenían que esperar hasta que llegara el Espíritu Santo. Entonces esperaron y mostraron su obediencia. Obediencia. Y esto, hermanos, es hermoso. Mira el versículo 2. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar. Ese es el monte de los olivos. Con una definición, un poquito más técnica para efectos de que este hombre Teófilo pudiera entender un poco mejor, porque probablemente nunca había estado en esta área. Entonces Lucas quiere ser un poquito más intencional con él. No me vas a entender si te digo los olivos, el olivar, entonces, perdón, los olivos, sino ahí está, el olivar. Teófilo a quien se le escribe el libro. El olivar está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y esto de un día de reposo llama la atención. Yo no sé si ustedes se fijan, pero este texto llama la atención. Porque en la ley mosaica usted no podía caminar más de 200 metros. Habían un montón de cosas que si implicaba trabajo, por ejemplo, si yo quería ir ahí y levantar mi botella de agua, ya pequé. O sea, era imposible. Entonces este día de reposo, lo que está diciendo el autor ahí es de que está el templo y pareciera que cuando esta gente que quería ir a adorar, había mucha gente, pero ellos tenían la capacidad de ver, porque si ellos se tomaban literal esto de camino de un día de reposo, ¿dónde estaban? Entonces es algo muy curioso esto.
Este monte del Olivar está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y eso nos da la asignación donde Jesús fue al cielo, donde Jesús ascendió al cielo. Él acaba de irse, ellos dejaron el monte de los olivos. Esto nos dice que la ascensión ocurrió en este monte de los olivos. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Obedecieron. Porque alguien hubiera dicho, ya no está el maestro con nosotros, se fue, o estaban tristes o estaban gozosos, como hubiera sido, pero más de otro Judas hubiera dicho, ¿saben qué? Yo me voy, yo no voy ahí. Ya estuvimos ahí cuánto tiempo, todo el tiempo entrábamos y salíamos y íbamos y nos reuníamos ahí. No, ellos obedecieron. Ellos fueron inmediatamente a Jerusalén, esa era su misión, eso es obediencia a la voluntad del Señor expresada. Y eso es lo más importante en la experiencia que usted y yo pudiéramos tener en la vida cristiana, obediencia. Esa es la palabra obediencia. En eso consiste su vida y la mía como creyentes, obediencia. Ellos obedecieron. En eso consiste todo. La obediencia es entonces una característica de los hijos de Dios, la obediencia. Entonces vamos al versículo 13. Ya ahí nosotros tenemos la primera aplicación. Y como dije, vamos a estar viendo la sumisión de los discípulos. Luego vamos a estar viendo del 12 al 26, primero la sumisión de los discípulos, luego, que es la que ya vimos, pero luego de esto vamos a estar llegando al suicidio de un discípulo y luego, ya para terminar, la selección de un discípulo. Entonces el versículo 13, y entrados subieron al aposento alto, llegaron a la ciudad de Jerusalén a una casa, a un aposento. Ahora era muy común que las casas tuvieran aposentos altos o recámaras en la parte de arriba y eran usadas por muchos o para muchos propósitos. Evidentemente era una especie de sala, era por ejemplo un lugar donde no se le permitía a los niños que entraran. Se usaba para la meditación, para las devociones, para la oración. Y vamos a ver que en el versículo 13 nos dice quiénes eran los que realmente estaban congregados ahí. Vemos que solo hay 11 enlistados, excluyendo, a Judas. Y ahí está el versículo 13, y entrados, y si usted es curioso, como yo, voy a contar los nombres. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, pero no el Iscariote, sino el hermano de Jacobo. Ahora Judas Iscariote ya no está ahí. Solo hay 11, pero no están solos. No están solos. Hay otros con ellos en este aposento alto. Y eso indica en el versículo 14 entonces, cuando dice, todos estos perseveraban unánimes en la oración, por lo menos los que están mencionados con otros, todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego, ¿con quiénes? Mujeres, ¿no? Mujeres. Ese es casi un nombre propio en ese contexto cuando decían las mujeres. Se han asociado tanto con los discípulos, con los 11 restantes, se han asociado tanto con ellos que ahora son llamadas las mujeres. O sea, es un grupo identificable, no están aisladas.
No lo están. María Magdalena, María la esposa de Cleofás, María y Marta, Salomé y quizás algunas otras mujeres, pero han estado ahí a lo largo de todo el proceso de la cruz. El acontecimiento de la cruz, ahora en el evento de la iglesia naciente, ahí están las mujeres. Han estado ahí ayudando a preparar el cuerpo de Cristo con especies. Han estado ahí en la resurrección. Han estado ahí en las primeras gradas de ser o de cómo han sido testigas ellas de todo lo que ha sucedido. Han estado ahí. Son en un sentido discípulos de Cristo. Son seguidoras de Cristo. Y también dice, y esto también es algo que puede aclarar muchas dudas. Es algo hermoso, dice al final del versículo 14, y con sus hermanos. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Esto se refiere, de regreso a Jesús, dice la madre de Jesús con sus hermanos. Y el hecho de que la madre tenía una relación humana indica que también los hermanos de ella que estaban con el grupo la tenían. Entonces ya para este momento todos han llegado a la fe, están congregados, están actuando obedientemente, han regresado a Jerusalén y están esperando ese momento en que se les ha prometido. Y ahora, como pie de nota nada más, es importante que entendamos que María nunca es exaltada en las Escrituras. Ella solo es exaltada en referencia al Hijo que nació de su vientre, no ella en sí misma. Y quiero que notemos eso, lo que dice. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con María, con las mujeres y con María. Y como vamos a ver, y como usted está siendo testigo de lo que usted está leyendo, porque esa es la mejor manera de aprender y de darnos cuenta de lo que es la verdad, usted lo está leyendo ahí y dice, no dice que oraron a María. No dice que le encendieron velas a María. María necesitaba ser redimida. No oraron a María. María, de hecho, estaba orando con todos. María necesitaba hacer esto también. Ahora, sin el afán de salirme del sermón, por muchos años la Iglesia Católica ha enseñado que María es redentora a la par de Jesucristo, a Jesús por María. Dicen que ella tuvo parte en obtener la redención a través de Cristo. Eso, amada Iglesia, hermanos y hermanas, no está en el Antiguo Testamento, no está en el Nuevo Testamento, no aparece en ningún lugar de la Biblia. Y no estamos minimizando a María, para nada. Quizás de entre todas las mujeres que pudieran existir o existieran en el mundo, claramente ella es una mujer bendecida. Tuvo al Salvador del mundo en su vientre. No estamos minimizando eso, ella es bendecida. No estamos minimizando su parte humana, pero sí estamos eliminando cualquier deidad que se le quiera atribuir o que le han querido atribuir. María en ninguna manera fue corredentora con Jesucristo. Ella no tiene lugar de superioridad, ella simplemente está ahí, no se le están encendiendo velas a ella, ella está arrodillada con el resto orando. Como el resto de la gente, como alguien que necesitaba redención. Y se hace algo terrible cuando la gente
quiere ir a Dios, quiere ir a Cristo a través de otro o de un intercesor, quien quiera que sea, ni a través de María, ni a través de papas, ni a través de santos, ni a través de nadie, no, sino simplemente a través de Cristo. Es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces alguien podría preguntar, entonces ¿crees que las personas católicas no pueden ser cristianas? O sea, como dije, esto es un pie de nota que quise mencionar. ¿Podría alguien entonces, crees que entonces las personas católicas no son cristianas? Y la respuesta bíblica contundente es que no. Creo que hay algunos que son cristianos, pero que tuvieron que darle vuelta a su propia teología y a sus propias prácticas para llegar a la verdad. Eso es diferente. Ciertamente no estoy hablando palabras en contra de alguien católico, pero sí la verdad con respecto a su doctrina. El catolicismo romano moderno no es cristianismo. Es una mezcla abominable de ideas babilónicas, paganas y la Escritura. Y es como dije, hay algunas personas en la Iglesia Católica que han conocido a Cristo y alabamos a Dios por eso, pero tuvieron que hacerlo al darle vuelta a su propia teología y prácticas. Entonces, no hay razón alguna en el mundo para asumir que María merece algún tipo de elevación por encima de alguna otra mujer buena y piadosa. No lo merece. No hay razón alguna jamás para orar a María, ya que María no puede responder ninguna oración. Ella misma necesitó orar. Eso es lo que ella estaba haciendo en una reunión de oración, Hechos 1:14. Ahí la vemos orando. Entonces, regresando al versículo 14, nos dice que estaban, o lo que estaban haciendo, y esta es una pequeña indicación de su misión. Ella está sometiéndose, está siendo obediente, se está sujetando. Dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, y aquí están todos congregados, están orando en una comunión hermosa y en una comunión dulce. Y la venida del Espíritu Santo no sorprendió la oración de ellos. La venida del Espíritu Santo no dependió de la oración de ellos. Ellos no tuvieron que pedir que el Espíritu viniera. El Espíritu, como dice en el 1:4, fue la promesa del Padre, fue la entrega soberana del Espíritu de Dios, este evento. Independientemente de las oraciones, estaban orando porque por primera vez ya no estaban con Jesús. Jesús se acababa de ir y la única comunicación que tenían con Él fue mediante la oración, y de esta manera ellos estaban orándole a Él, ya no estaba entre ellos. Y este es el comienzo de una nueva era, de la era de la iglesia, porque nunca antes alguien había orado a Jesús. Están orando por primera vez a Jesucristo, quien había ascendido a la diestra del Padre. Entonces, algo nuevo que le están orando a Él. Y nos dice que estaban pidiendo al Espíritu. De hecho, cuando el Espíritu vino, mire el capítulo 2, versículo 2, que es lo que dice. Hechos 2:2. Ellos no estaban ni siquiera orando. Porque hay un movimiento, pues el movimiento pentecostal que dice de que hay que ir a orar y pedir y buscar la búsqueda de todo eso para recibir el bautismo en el Espíritu. Esto no es así. Miren lo que estaban haciendo ellos en el capítulo 2, versículo 2, versículo 1. Cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes. Eso estaban haciéndolo, como en el versículo 14. Estaban orando, estaban congregando. Y de repente, dice el versículo 2, de repente, o sea, no estaban haciendo nada. Miren lo que estaban haciendo, estaban sentados. Eso era lo que estaban sentados. De repente vino del cielo
un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. Estaban ahí. En ninguna manera esto estuvo relacionado con las oraciones de ellos. El bautismo del Espíritu Santo no tiene nada que ver con la oración de un individuo. Únicamente tiene que ver con el acto sobrenatural de Dios. No dijeron nada, no hicieron algo que pudiera afectar la venida del Espíritu, pero ciertamente es comprensible reconocer que ellos se reunieron para tener comunión, se reunieron para orar, se reunieron ahí, estaban juntos, pero también se reunieron y después salieron al templo regocijándose y alabando a Dios. Pero lo que necesitamos ver aquí es el hecho de su obediencia. Se sometieron a lo que el Señor les dijo que hicieran. Iglesia amada, es obediencia. Es obediencia. Ahí es donde es necesario o es donde el escenario se sirve y está puesto ahí para que Dios cumpla sus promesas. La obediencia de cada uno de nosotros es el escenario y está puesto ahí para que Dios cumpla sus promesas. Después vamos al versículo 15 en donde dice, en aquellos días, en algún momento durante este periodo de 10 días, Pedro se levanta en medio de los hermanos y dijo, Pedro comenzó a predicar. Pedro se levantó y dice en el versículo 15 que los reunidos eran como 120 en número y eso podría ser sorprendente en esta parte de Israel, solamente 120 creyentes. Pero imagínese lo que comenzó la iglesia, 120, y ahora puede imaginarse comenzar un movimiento que ahora es mundial solamente con 120. Y no eran super hermanos, no eran super teólogos, no eran gente que estaba en otro tipo de élite, no, eran super humanos, eran simplemente como usted y como yo. ¿Y saben qué? Alguien bromea con esto. Si un pastor tuviera 120 hermanos en la iglesia, él se moriría de desánimo, de desaliento. Porque ciertamente donde hay más gente, es más la demanda de todo, en todo sentido. Una vez un joven vino a Carlos Spurgeon y le dijo que tenía una queja y que se la quería presentar. Y llegó y le dijo, Pastor Spurgeon, mi congregación es demasiado pequeña. Y él se lee que Spurgeon lo miró a los ojos y le dijo, quizás es tan grande como te gustaría rendir cuentas por ella en el día del juicio. Más gente, más responsabilidad. Y esta es una afirmación contundente, sobria, incluso para mi propio corazón. 120. No vemos 120. 120 habían ahí. Y en 30 años ya estaban en Roma, el evangelio se había esparcido por todos lados. En algunos casos Pablo escribía a una iglesia y él les decía, ya me fui, ya estuve ausente de ustedes por un par de semanas y su fe se ha esparcido, su fe se ha regado por todos lados, escribía Pablo. Fueron testigos capacitados por el Espíritu. Tuvieron un comienzo pequeño, pero tuvieron un gran resultado porque dejaron que el Espíritu Santo llevara a cabo la obra. Entonces estaban sometiéndose, estaban siendo obedientes, regresaron a Jerusalén y eso es lo que permitió que todo esto ocurriera. Yo les dije que íbamos a estar viendo, en primer lugar, íbamos a ver la sumisión de ellos y ahora vamos a ver el suicidio de uno de ellos.
de un discípulo, ya como para ir cerrando. El suicidio de un discípulo. Versículos del 15 en adelante. Y aquí es donde yo también me lleva mucho a pensar y llama mucho mi propia atención. Y esta historia, hermanos, realmente lo que le sucedió a Judas es una historia trágica. Pedro se levanta en medio de los hermanos y él se le ha comisionado para guiar. Se recuerdan de aquel momento en donde él niega 3 veces, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Entonces ahí tenemos lo que se le había comisionado a Pedro. Ahora él está adoptando esa responsabilidad y él va a guiar y él se levanta. Entonces Pedro se pone de pie porque él sabe que hay un problema. Ellos no entienden, por ejemplo, lo que le pasó a Judas. Y ahí en su mente tal vez están pensando con temor que quizás Dios no siempre va a mantener a alguien fiel. Y alguien podría decir, él perdió a Judas. Quizás el plan de Dios salió mal con Judas. Y entonces para poder cumplir con eso y asegurarse de que Dios tuviera tantos como él, necesitará a los correctos que él quiera tener antes que la iglesia naciera. Pedro actúa bajo la inspiración del Espíritu Santo para que esto suceda. Y él se pone de pie y en el versículo 16 dice esto: varones hermanos, versículo 16. Era necesario que la escritura se cumpliese, que la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Él no está hablando de su propia boca. Él simplemente, Pedro está abriendo otra vez su boca. Este hombre era un hombre muy explosivo. Se recuerdan ahí en el Getsemaní dándole con el corvo en la oreja al otro. Explosivo y otra vez abriendo su boca, pero él no está abriendo su boca por su propia cuenta. Él, guiado por el Espíritu Santo, se levanta y dice: era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David, y ahí nosotros tenemos una definición de lo que es la inspiración de las escrituras. El Espíritu Santo, usando la boca de este escritor, o la pluma, o lo que se requería para hablar o escribir. Entonces él dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, de los que le arrestaron. Y nos preguntamos, ¿qué significa eso? Significa que Pedro quiere decir que sepan que lo que Judas hizo, todo fue profetizado, ya estaba escrito. Y no lo hizo la era neotestamentaria, eso lo dijo David en el Antiguo Testamento. Pero ¿por qué él quiere que ellos sepan esto? ¿Por qué les dice, varones hermanos, era necesario? ¿Por qué él hace un énfasis en esto? ¿Para que no piensen que Dios perdió el control? ¿Para que no piensen que el plan de Dios se echó a perder con alguien que no salió como se esperaba? Pedro dice, caballeros, la ausencia de Judas aquí estuvo escrito desde antes, está en las Escrituras y se remontó a David. Eso es parte del plan y el plan divino no falló. Dios no está ocupado perdiendo a aquellos que Él toma. Jesús mismo dijo en Juan capítulo 17, versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo lo guardaba en tu nombre. Juan 17, 17. Y esto es importante porque no lo vemos solamente en el Antiguo Testamento, sino que también lo vemos de la propia boca del Señor. Jesús dijo en Juan capítulo 17, versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo lo guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo lo guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición,
para que la Escritura se cumpliese. No he perdido a ninguno de los que me diste, excepto el hijo de perdición. ¿Se da cuenta? Porque alguien habría dicho, no perdiste a uno de ellos. ¿Y qué tal Judas? No que lo llamaste y era contado entre ellos en el ministerio y todo eso. ¿Qué pasó? Entonces él añadió eso, excepto por él, para que la Escritura se cumpla. Y amados hermanos, esto vamos ya a ir cerrando por causa de tiempo, no vamos a avanzar mucho. Esto es monumental, ¿saben por qué? Y mientras yo estaba haciendo eso, y mientras meditaba eso, es causa de lágrimas. ¿Saben por qué? ¿Sabe usted que la traición de Judas fue parte del plan de salvación? La traición de Judas fue parte del plan de salvación. Dios no hizo que Judas traicionara a Jesús, pero Dios planeó lo que Judas haría en el plan redentor. Así como Dios usa a hombres impíos a lo largo del Antiguo Testamento para cumplir su propósito, así también usó a Judas impío para cumplir su plan redentor, un fin piadoso. Así es como Dios opera a través de hombres. Sea que esos hombres sean regenerados o no regenerados, no importa. Él va a usar a esos hombres para cumplir su propósito de cualquier manera. ¿Se da cuenta por qué esto es, como dije, es inmenso, es monumental? Porque en el lugar de Judas pudo haber estado uno de nosotros. Ustedes se recuerdan de los soldados romanos latigando al Señor. Ellos, de la misma manera que ellos solo estaban cumpliendo la labor a la que los habían llamado, a cumplir un trabajo. Y ese trabajo fue latigar al Señor, que su sangre se esparciera. Y por esa labor que ellos llevaron a cabo, por un sueldo que ellos recibían o lo que sea, ellos hicieron lo que hicieron. Y por eso van a ser juzgados. Obediencia es lo que el Señor demanda de nosotros. Los discípulos lo hicieron, solo llevaban 11. Uno del equipo estaba fuera. Y esto, hermanos, que Dios quiera que no pensemos que solo le pudo pasar a Judas o a los soldados romanos o a Nerón. Eso puede ser el caso de aquellos que nosotros conocemos y que amamos, que van a una iglesia creyendo que son ovejas cuando en realidad son cabras. Porque el hombre estaba ahí. El hombre estaba ahí. La gente pregunta si él fue salvo. ¿Se han fijado esa pregunta, si Judas fue salvo? No.
Él nunca fue salvo. Eso es tan claro a partir de Juan 6. Juan 6, 64 dice que Jesús les habla a sus discípulos y les dice, pero hay algunos de ustedes que no creen. Juan 6, 64 dice así, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a entregar. ¿Se da cuenta por qué es que Judas no podemos considerar si fue salvo o no? Entonces él dijo de Judas, tú no crees, y Judas nunca creyó. Y más adelante ahí Juan 6:70 dice, Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros, ¿qué dice? Eso, hermanos, eso está pesado, como decimos ahí. No os he escogido yo, o sea, Él los escogió. Y yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es el diablo. Él sabía que él nunca había creído, nunca se convirtió, nunca se arrepintió, nunca creyó. Él estaba metido ahí, ¿por qué? Bueno, lo llamaron y de ribete vio que se movía el dinero. Hay dinero ahí. Él se metió ¿a dónde? A la tesorería. Él quería manejar todo aquello, ¿se recuerdan? Él se molestó cuando decidieron gastar algo del dinero de Jesús. Él dijo, oigan, vendamos eso y demos el dinero a los pobres. Y Juan dijo, él no quiso dárselo a los pobres. Él dijo eso porque quería quería guardarlo en la bolsa. El dinero, y es por eso, cuando les hablen de dinero en algún lugar, paren las orejitas. Hay enseñanzas acerca de las finanzas en la iglesia y eso lo podemos hablar otro día, de que si usted no provee para su casa, pasa a ser peor que un incrédulo. O sea, tenemos enseñanzas ahí. Pero el dinero era el motivo por el cual él vivía. Finalmente, él vendió a Jesús por unas miserables 30 monedas de plata. Ahí estaba el corazón de él. Él tuvo hambre de dinero desde el principio hasta el final y él pensó que él iba a estar en un reino. Pedro dice que él fue contado con los discípulos y tenía parte en el ministerio, pero él nunca fue un hermano, nunca fue un creyente. La tragedia de Judas es esta. Todos aquellos que se sientan en una iglesia y la iglesia predica sana doctrina, la escritura, Judas pudo haberse arrepentido. Judas pudo venir a la fe. Judas pudo entregar su vida al Señor. Él tuvo la oportunidad. Él pudo haber sido un creyente. En cualquier momento estuvo con el mejor maestro. Él pudo haberse vuelto a Jesucristo. Jesús le advirtió gentilmente a lo largo de su vida. Le advirtió una y otra vez y él nunca se volvió. Y él escuchó las predicaciones del Señor y él nunca se arrepintió. Mis hermanos, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Regresando a lo de Judas, ¿por qué él estaba ahí? Él estuvo ahí con un fin malvado. Y por eso, como nota final, el principio que manejan algunos hombres que se unen a algunas iglesias o a otras organizaciones solo porque ven dinero y porque les van a pagar y les van a pagar su apartamento y van a ganar bien y todo, yo les invitaría a que pongan en remojo el deseo de su corazón.
porque el dinero, el amor al dinero es la raíz de todos los males. El dinero. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y oramos? Señor, estos hombres obedecieron a ti. Tú le dijiste que no se fueran de Jerusalén y así lo hicieron. Regresaron al lugar donde acostumbraban, Señor, reunirse y tener sus devocionales. Y estaban ahí reunidos y la promesa tuya fue hecha. Y este evento de la sucesión de Judas también se llevó a cabo. Ellos vieron ahí, Señor, los elementos o las cualificaciones para que alguien pudiera haber sido un apóstol. Tenían que verte salir y entrar, ser testigo de la resurrección y algo otras cosas, 3 cosas. Ser llamados directamente por ti. Es una escena, Señor, en donde dolorosa. Señor, yo te ruego que aquel que ha escuchado el Evangelio de Jesucristo predicado de una manera fiel, Señor, que no endurezca su corazón. Porque ciertamente pueda que su amor no esté en el dinero, sino en Él mismo, y por esa razón no viene a ti, su corazón está endurecido y el final será el mismo. Señor, a aquellos que nos exponemos a tu palabra, Señor, por favor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia, Señor. Te rogamos, Señor, por cada uno de los que hemos estado en esta tarde y que hemos, Señor, considerado este aspecto de este hombre, que no es una garantía caminar entre aquellos hombres que tú usaste, no es una garantía de la salvación, ni siquiera estar en el aposento pudo haber sido, ni caminar en medio del Maestro de Maestros. Señor, ten misericordia. Si hay alguien entre nosotros que aún, Señor, la condición de su corazón aún es la de Judas, Señor, yo te ruego que esta palabra, Señor, no regrese vacía. Yo no sé quiénes son tuyos o quiénes no son tuyos. Tú lo sabes. Y como tú lo sabes, Señor, obra, Padre. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, Señor. Amén. En el boletín ahí